Sí, te escucho, Ara. Bueno, chicas, Ok, gracias. buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Voy a tener, sí. Profa, voy a tener desactivado mi cámara porque no tengo muchas megas. Ok, perfecto, muy bien, Sí, gracias. gracias. Yo también, profa, porfa. Ok, sí, chicas, muy bien. Nada más quienes sí puedan, por favor, actívenla para que las pueda ver. Quienes no, por lo de sus megas, ya saben, la intención es que puedan escucharme. Ok. Ya estoy aceptando a sus demás compañeras. Pues bienvenidas, chicas. Espero se encuentren muy bien. Gracias por su puntualidad y por esperar. Ahí había un detallito y por eso no me podían aceptar, pero bueno, ya estamos aquí. Les voy a hacer mención de los objetivos de la sesión. El primero es analizar la conceptualización de vulnerabilidad y de resiliencia en este proceso o en estas situaciones de crisis. E identificar los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos en la atención a personas en situación de crisis. Entonces, con estos dos subtemas estaríamos finalizando la primera unidad de esta materia, ¿sí? Para lo cual, pues, obviamente ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer, de conocer acerca de estos temas, de estos dos subtemas, y con ello, pues, les voy a presentar mis diapositivas para que podamos empezar a comentarles respecto a estos temas y aparte puedan ustedes participar, ¿vale? Entonces, nada más me confirman con su dedito así o de aquí del sticker, por favor, si se puede ver. Listo. Ok. Sí se puede ver, chicas, ¿ya lo pudieron? Ok, muy bien, Nancy, gracias. Gracias, Dianita, gracias, Nancy. Gracias, Yare. Ángeles, muy bien, chicas. Gracias. Bueno, entonces esta es la presentación de la unidad 1, aproximación a la intervención en crisis. Y bueno, estos están aquí, son los temas. 1.6, conceptos relevantes de vulnerabilidad y resiliencia. El 1.7, rehabilitación psicosocial, primeros auxilios. Estos son los que vamos a ver el día de hoy. Ok, el subtema 1.6, conceptos relevantes de vulnerabilidad. Me gustaría saber qué consideran, qué es lo que saben acerca de qué es vulnerabilidad. ¿Qué consideran ustedes que sea? ¿A qué se refiere la vulnerabilidad? De ahí vamos a partir. ¿Alguien que quiera comentar? Maestra, buenas tardes. Sí, Soy buenas Diana tardes. Laura. Hola, Dianita. Sí, dime. Vulnerabilidad, pues yo le entiendo como es aquello que somos, que no podemos, bueno, en cuestión, un ejemplo pondría de salud, que somos, propensos a sufrir alguna enfermedad, que somos vulnerables a ciertas cosas. Sí. Ok. Algo así, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a comentarlo más a fondo para que podamos saber qué es vulnerabilidad. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Profa, para mí vulnerabilidad significa vivir en un estado de pobreza, olvido, marginación. Podría ser. Ok, muy bien. En esas situaciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profa. Sí, dime quién es. ¿Quién es? Nancy. Sí, lo considero, dice, como un estado de que uno se siente frágil, así de que con limitaciones para desempeñarse en unas ciertas áreas. Mm,
Ay, listo, gracias Nancy. Muy bien, gracias. Ahora, vulnerabilidad, aquí menciona el autor Wilches en 1989, que es esta condición o circunstancia dinámica o cambiante, ¿sí? Todos, como ya les había comentado al inicio de la materia, todos vamos a pasar por situaciones que nos mantengan en riesgo, ¿sí? En una vulnerabilidad que tenga que ver relacionado obviamente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, al momento de estar en la calle o cualquier otro lugar, siempre vamos a estar propensos a que nos pueda suceder algo. Obviamente, pues tomamos nuestras medidas, ¿verdad? De prevención, nos cuidamos, pero pues obviamente este proceso pues es algo que simple y sencillamente suceden, ¿sí? Situaciones que no tenemos contempladas y que nos mantienen vulnerables. Entonces, no es lo mismo la vulnerabilidad que en la cual estuvimos, por ejemplo, hace un año con lo que estamos viviendo hoy en día. Si se dan cuenta, sí estamos vulnerables, pero no tanto como ahorita en estos meses que hemos pasado de distanciamiento, ¿sí? Quieran o no, estamos muy vulnerables hablando de la situación de salud a contraer el virus, etcétera. Entonces, no nada más eso, obviamente están pasando más situaciones que nos pueden poner en riesgo. Por eso se menciona que esta condición o circunstancia puede ser muy dinámica o cambiante de un tiempo para otro, puede ir cambiando poco a poco, ¿sí? Permite su formulación como un proceso que acumula fragilidades, deficiencias o limitantes para las personas y obviamente pueden permanecer en el tiempo como factores que van a incidir a que nos sintamos vulnerables, ya sea de un mayor, pues, ¿cómo mencionarles? En mayor intensidad o en menor intensidad. Entonces, por así mencionarles sería la vulnerabilidad. Obviamente todos, a pesar de que estamos en esta situación, bien se menciona que hay personas más vulnerables que otras, ¿no? Si lo hacemos o lo referimos a la situación que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, los niños son más propensos a poder contraer el virus, o los adultos mayores, o personas diabéticas, etc. Entonces, ahí hablamos también que incluso hay personas más vulnerables que otras, ¿sí? Entonces, es esto relacionado a la condición por la cual vamos a enfrentarnos. Ahora, aquí quiero mencionarles que toda la información que vamos a ver el día de hoy, todo se relaciona propiamente a situaciones de desastre, de emergencias, de catástrofes, ¿verdad? De crisis. Por ello es que ustedes van a ver ahorita muchas imágenes de este tipo. Si se dan cuenta de deslaves, aquí obviamente hay una situación de vulnerabilidad, si algún derrumbe, etcétera. Entonces, todo va a ser relacionado a ese tema. Menciona aquí Blackie en 1994 que los factores de los cuales se origina la vulnerabilidad, uno de ellos va a ser la de la exposición, ¿sí? La exposición es esta condición en la cual nosotros nos vamos a encontrar, el asentamiento humano, ¿sí? El grupo, la comunidad de personas, en donde en el área obviamente geográfica o vamos a estar en el espacio preciso para que podamos ser obviamente afectados por alguna situación como de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro estado de Guerrero es muy propenso a que sufran de muchos sismos, ¿verdad? Todos los días, por lo que sabemos, tiembla, pero hay obviamente sismos que no se sienten tanto como otros de mayor magnitud, ¿verdad? Donde sí ya nos preocupamos un poquito más. Entonces, pero todos estos acontecimientos a veces se van a ver muy influenciados por el asentamiento en donde nosotros nos vamos a encontrar y obviamente esto radica en el hecho de que nos vamos a encontrar todavía en una zona de mayor peligro y de fragilidad ante estas mismas situaciones, ¿sí? El segundo punto, la fracción social. ¿Sí? En este caso, la predisposición que surge como resultado del nivel de marginalidad. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿alguien sabe qué es la marginalidad o algo que tengan de conocimiento sobre ello? Maestra, soy yo. ¿Sí?
Serían, por ejemplo, los pueblos que no tienen, que ahora sí que están olvidados. Por ejemplo, acá de la parte de la sierra, Ajá. hay sierras, pero de donde están viviendo todavía, por lo que a mí me platicaron, de ahí de esas pequeñas comunidades, todavía hay lugares más centrados adentro de la sierra, Ujú. donde pues tristemente no hay no cuentan con servicios médicos, ni cuentan con o sea, están olvidados pues prácticamente. Sí, así es, tiene mucho que ver. Sí, efectivamente, esto que mencionas, Dianita, tiene mucha relación con algunas comunidades, algunos pueblitos, ¿sí? Que obviamente se encuentran en esta situación de desventaja en donde obviamente no existen todos estos servicios que pueden ser de luz, de, por ejemplo, el acceso a la alimentación, a la salud, ¿sí? O sea, que se encuentran en situaciones muy precarias en donde no pueden tener una casa, pues obviamente que les permita, ¿verdad? Su bienestar como familia, como integrantes de la familia. Entonces, es evidente que estos grupos, de una u otra manera, pues también se mantienen excluidos, ¿sí? Excluidos de otros lugares en donde, pues la zona sí les permite tener todas estas comodidades, pues para poder pasar su día a día. Entonces, junto a la marginalidad se encuentra la segregación social, y la segregación social es prácticamente esta separación o exclusión que se hace de algunos grupos por el hecho de incluso ser parte de otra cultura, de otra raza, de otra religión, de otra ideología, y que obviamente eso no le permite también pues tener este acercamiento a ahora sí que a los lugares en donde se cuentan con los servicios óptimos. Entonces, quieran o no, estas situaciones va a traer consigo desventajas, ¿sí? Condiciones de desventaja obviamente muy desfavorables que no les va a permitir que puedan tener una vida digna como tal. El siguiente punto es la falta de resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? ¿Alguien tiene un conocimiento respecto a esta palabra? Es como la capacidad de tener la capacidad de sobresalir, de querer, ¿cómo le dijera? Tener esas capacidades de, si te encuentras en una situación, un poco en riesgo o, sales adelante, algo así. Como enfrentar, ¿no? Enfrentar Sí, la ser situación. resiliente. Ok, muy bien, Yare, gracias. Así es, efectivamente. Cuando toda una comunidad, sí, un grupo pasa por estas situaciones, ¿verdad?, que nos ponen en riesgo y en vulnerabilidad, vamos a estar muy reiterativos con esos dos términos. Obviamente hay una limitación de acceso y de movilización. ¿Por qué? Porque obviamente ya hubo ahí un antecedente, obviamente hubo un suceso que hace que exista pérdidas humanas, ya lo habíamos comentado al principio de la materia, pérdidas materiales, con ello obviamente la gente se encuentra en un factor de riesgo todavía latente, ¿verdad? En crisis, de ansiedad, depresión, preocupación, muchísima tensión. Y obviamente ahí se busca el poder organizarse o movilizarse con la intención de poder brindar los primeros auxilios, la atención necesaria, ¿verdad? En la búsqueda de personas, etcétera. Entonces, a veces esos lugares que son instituciones que brindan la ayuda, que brindan la atención, la asistencia médica, pues también se ven perjudicados por esta situación, ¿verdad? Y eso, quieran o no, también va a representar una limitante en el momento en el que como comunidad quieran, obviamente, salir adelante de esta situación. Entonces, sí hay resiliencia, la cual tiene que ver con lo colectivo, que nos permita de manera conjunta con instituciones y nosotros como comunidad poder salir, ¿verdad?, a flote de esta situación que es negativa, pero que de ella podemos, si nos unimos y nos esforzamos por poder salir, pues obviamente vamos a salir de la mejor manera y con ello pues poder reconstruir todo a nuestro alrededor. Entonces, pues básicamente eso se refiere de limitaciones y la movilización de recursos, ¿sí?
Obviamente cada suceso va a tener un impacto muy diferente y con ello obviamente las consecuencias que haya dejado a su paso. La resiliencia, como bien mencioné, viene del latín, este término viene del latín resilium, que significa volver atrás o volver de un salto o al estado inicial. Y básicamente menciona aquí el autor Vera Posek, Vaquero y Jiménez, estos tres autores, que es la capacidad de afrontamiento que tenemos las personas, ¿sí?, ante un problema o dificultad, alguna situación por la cual hayamos pasado alguna enfermedad, algo que haya causado un impacto sumamente importante en nuestras vidas. Y obviamente, pues nosotros vamos a lograr integrar estos sucesos negativos, ¿sí?, y continuar a pesar de ellos, pues con la mayor intención de poder salir de este conflicto, ¿no? O de ese problema en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, habrá quienes sí sean unas personas resilientes, habrá quienes digan, no, no puedo, me sobrepasa esta situación, está muy complicado, necesito ayuda. Y habrá quienes digan con sus pensamientos y su comportamiento, digan, no, tengo que accionar, tengo que lograrlo, sé que puedo. Y es ahí también donde entran los profesionales y todas estas redes de apoyo que van a brindar precisamente esta ayuda que tanto se necesita para poder afrontar la situación en la que nos encontremos. Entonces, ante un suceso traumático, las personas que sí son resilientes van a conseguir mantener un equilibrio estable. Recuerden que cuando estamos en una crisis es una desorganización, ¿sí? No hay organización en ella. Empiezan a afectar muchas situaciones en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en diferentes situaciones de nuestra vida. Y por eso, obviamente, con las personas resilientes, ellos sí van a buscar el equilibrio estable. ¿Para qué? Para que obviamente nada de lo que haya pasado, por ejemplo, en alguna situación, pues ahora sí que física o psicológica, emocional, repercuta en las demás situaciones, ¿sí? Entonces, habrá algunos otros que una situación de crisis o de tensión vaya a ser determinante para que ya no quiera comer, ya no quiera continuar su vida, para que pierda o ponga esa distancia con sus familiares, con sus amigos, para que ya no quiera seguir trabajando o asistir a la escuela, etc. Y es lo que muy retirativamente hemos estado viendo anteriormente. Cada persona va a sentir y va a darle solución de manera diferente a todas aquellas situaciones que se presenten en su vida, ¿sí? A diferencia de aquellos que se recuperan de forma progresiva, que llevan este proceso poco a poco, de este periodo de disfuncionalidad, estos individuos resilientes no pasan por este periodo, ¿sí? No pasan por este proceso en donde, bueno, ahorita vamos a reestructurar todo, vamos a buscar la manera de cómo acomodarlo, poner estabilidad a mi vida, no. Ellos directamente pasan este proceso, este periodo, y lo que buscan, obviamente, es darle solución a partir de todo eso y como que resurgir todavía más fuertes ante la situación que están viviendo, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Ya había Clau que dijo que no. Ok, chicas, ahí, aquí está. Ahora, el siguiente es la rehabilitación psicosocial, el 1.7, primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Lo relacionado a la rehabilitación psicosocial tiene que ver con efectos psicosociales donde evidentemente afecta todo lo relacionado a lo psicológico de una persona, de un grupo de personas, y obviamente a lo social, como también esto impacta. Por eso van relacionados. Pero estos efectos psicosociales tienen que ver con las emergencias y los desastres, ¿sí? Este impacto psicosocial, pues obviamente va a depender de estos siguientes factores. El número 1, la naturaleza del evento. Aquí es donde nosotros vamos a conocer los eventos inesperados como terremotos, inundaciones, alguna situación de incendio,
¿sí? Algo que simple y sencillamente no esperábamos vivir, ocasionados por el hombre como los conflictos armados, ¿sí? Todo lo relacionado a esto, a todas estas, lo relacionado a lo bélico, a las guerras, ¿sí? Situaciones de estrés prolongada por desplazamiento forzado. Esto de desplazamiento forzado se refiere a que un grupo de personas o unos individuos pueden o deciden dejar sus hogares o de donde son realmente de origen para poder huir debido a situaciones por conflictos que se desencadenan ahí mismo en su lugar de origen, por violencia o por violaciones a sus derechos humanos. Entonces, es por eso que deciden cambiar de país, pues ahora sí que cambiar de ciudad, y es cuando se realiza todo este desplazamiento forzado que también puede causar muchísimo estrés en la persona. Y por último, la afectación colectiva que produce un mayor impacto en la población, ¿sí? Por todas las situaciones que se pueden vivir y que colectivamente nos impactan. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, lo relacionado a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Ha traído muchas consecuencias a muchas personas, ¿sí? El entorno y las circunstancias. Es un desastre, no escogen víctimas, obviamente todos nos vamos a ver afectados, obviamente unos más que otros por la vulnerabilidad en la que se encuentran. Y por último, las características de la personalidad y la vulnerabilidad individual de los sobrevivientes. Aquí entra mucho la capacidad de las personas, en este caso también incluso la resiliencia, para poder afrontar todas estas situaciones que pues obviamente han desencadenado los mismos eventos inesperados que día con día podemos llegar a vivir. Ahora, antes de iniciar en la siguiente diapositiva, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué consideran? Si en la atención psicológica que se le puede brindar a un grupo de personas después de una situación de crisis, ¿qué profesionales podrían entrar en un equipo multidisciplinario? De todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿recuerdan qué profesionales están capacitados para poder brindar esta atención? Aparte, de acuerdo a lo evidentemente, que al video que usted nos proporcionó, ahí menciona que son, bueno, el equipo multidisciplinario son profesionistas, expertos, yo creo, bueno, ahí dice que son expertos en primeros auxilios, que son, psicólogos, trabajo social, bueno, ahí mencionaba también que policías, bomberos, de acuerdo a la situación, pues, es que entran estos equipos. Muy bien, Ángeles. Perfecto. Gracias. Sí, efectivamente, todos estos grupo multidisciplinario, o equipo multidisciplinario va a estar constituido principalmente de trabajadores sociales, en este caso psicólogos, los terapeutas. Obviamente también entran ahí los médicos, las enfermeras, incluso también los policías, el ejército, etcétera. Infinidad de profesionales o personas capacitadas que se encuentran dentro de instituciones, ¿verdad? Que trabajan para instituciones que puedan brindar atención en estas situaciones de crisis, ¿sí? Entonces, esta atención psicosocial, obviamente ante un desastre, pues se busca una intervención que sea lo más integral posible y con ello pues se logra con el actuar de un equipo multidisciplinario. Aquí menciona psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario e incluso y puntualmente menciona aquí que los mismos integrantes de la comunidad, ¿sí? Podemos ser parte de esta atención psicosocial en el momento. En este caso, en la comunidad en general, también pueden entrar representantes religiosos, ¿sí? Por ejemplo, los padres, alguna persona que esté como, incluso como profesores, los líderes comunales y personas de la comunidad que integran la comunidad y que permitan esta confianza, ¿sí? Pues para poder brindar atención a la población después de estas situaciones de crisis.
Entonces, no nada más son instituciones y profesionales, también son personas de la comunidad, ¿sí? Ahora, la atención psicosocial busca aliviar o controlar los efectos del trauma que se está viviendo y con ello poder restablecer el equilibrio, ¿sí? Obviamente ya habíamos hablado de la desorganización en las crisis y pues bueno, con esto también evitando que las personas se revictimicen. Es evidente que muchas personas, si les preguntan, han sufrido de violaciones a sus derechos humanos, de abusos, ¿sí? Entonces, esto de la revictimización también se puede evitar al momento de poder brindar esta atención psicosocial, ¿sí? Sus acciones se pueden ver implementadas tanto antes, durante y después de la emergencia. El objetivo central de la atención psicosocial es precisamente el facilitar y apoyar a los procesos naturales de recuperación, ¿sí? Eso es lo que se busca en ese momento. Y prevenir que persistan o se agraven los síntomas. Recuerden que hay veces que los síntomas no siempre se presentan en el momento. También pueden quedar secuelas que a la larga, durante los siguientes días, semanas, pueden, pues obviamente, surgir y de esta forma, pues generar la desorganización en la persona, ¿sí? O incluso el que se generen o surjan enfermedades que evidentemente pongan en riesgo la salud de los individuos. Ahora, esta fase del antes viene aquí sumamente explicada con relación a la información de la antología. Menciona que en esta fase del antes se inicia la implementación de programas preventivos. Les decía al grupo anterior que es más conveniente que se prevenga que obviamente pues ya existe el problema y ya se está atendiendo. Entonces, si se puede prevenir, mucho que mejor. ¿Y de qué manera se previene? En el hecho de que nosotros, en el equipo multidisciplinario, pues se pueda dar una información de los riesgos generales de la zona. ¿Qué fue la zona más afectada? ¿Qué situación fue la que sucedió? ¿Cuántas personas están desaparecidas? ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Qué personas necesitan de atención por situación de crisis de ansiedad, depresión, de trauma? O sea, todo ese tipo de aspectos que se deben considerar para poder con ello, obviamente, ir formulando, diseñando todas las estrategias que se van a implementar posteriormente, ¿sí? Aquí entran los grupos de ayuda, de apoyo. En este caso, bien mencionaba Ángeles, dependiendo la situación, va a ser obviamente el resto del equipo multidisciplinario que va a interferir. En este caso, la Cruz Roja, apoyo de protección civil, el ejército, la policía, la iglesia, la comunidad, etc. Por último, talleres y simulacros que permitan el manejo del duelo. Como saben, va a haber pérdidas humanas, ¿verdad? Situaciones de crisis que estén presentando personas o incluso todo un grupo y de esta forma pues se puedan ir desarrollando con la comunidad, ¿sí? Esa es la intención de esta primer fase. La siguiente fase, durante la situación. En este caso se produce una respuesta a la emergencia que ya se identificó, ¿sí? Podríamos decir que ya realizamos nuestra investigación, nuestro diagnóstico ya está, ya podemos identificar qué necesidad es la que está más latente y a la cual le vamos a dar prioridad, ¿sí? Y aquí también, pues además de la respuesta que se le va a dar, evidentemente se va a trabajar con la comunidad, las vamos a organizar y a coordinar y posteriormente también con ayuda de las instituciones gubernamentales que estén a disposición pues para poder atender esa situación, ¿sí? En esta atención o respuesta a la emergencia se da principalmente la atención prioritaria a los grupos más vulnerables y eso siempre nos referimos a mujeres, a niños y a los ancianos, ¿sí? A ellos como que se les destina principalmente o se les enfoca principalmente en la atención. Posteriormente se realiza un triaje de afectados en su estado mental. Si gustan anotar o si es que ya lo investigaron para poder confirmar, el triaje en este caso es un proceso mediante el cual, por ejemplo, ustedes como trabajadoras sociales
van a poder valorar la situación y posteriormente de eso determinar qué es lo que necesita urgentemente que se atienda, ¿sí? Una vez que ya se identificó lo que urge atender en un primer momento, obviamente nos seguimos con las demás necesidades a atender. Pero esto es lo que básicamente nos va a permitir el triaje. Obviamente relacionándolos a los afectados en su estado mental, ver quiénes son los que al valorarlos están presentando situación de crisis, de ansiedad, de depresión, incluso entre muchos otros estados que tengan que ver con lo mental, ¿sí? E incluso también identificar necesidades básicas. Si por la situación se afectó, pues ahora sí que el hecho de tener agua, de tener electricidad, principalmente si hay los alimentos necesarios, ¿verdad? Para que puedan las familias continuar comiendo, o incluso si sus casas, sus viviendas fueron muy afectadas, refugiarlos en un albergue temporal y pues bueno, de esa manera pues cuidar su integridad y su bienestar. La siguiente fase, la fase del después, es una fase en donde ya se inicia un proceso de rehabilitación, ¿sí? Es como una reconstrucción de la comunidad en el cual, y evidentemente ahí está la imagen, se retoma pues obviamente el restablecimiento de los servicios públicos, de educación, ¿verdad? O de atención a la salud. Y con ello, pues si en todo caso se puede, que las personas puedan regresar a sus viviendas y si no, continuar en los albergues temporales, ¿sí? Y a nivel individual se hace imprescindible el establecimiento de una red de seguimiento y apoyo psicológico de las víctimas. Otra vez vuelvo a lo mismo, no nada más atender en el momento, sino también continuar con la intervención para que se les siga dando seguimiento. Si vemos que definitivamente en ese seguimiento la persona continúa mal, entonces ahora sí recuerden que tenemos que hacer uso de la canalización, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es parte del seguimiento en el apoyo psicológico. Ahora, alguien que me pueda comentar antes de que yo continúe, ¿qué entendieron de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, yo entendí que sobre estos primeros auxilios psicológicos son muy importantes, ya que por medio de esto se le da es la primera ayuda que se le da a las personas que se encuentran en una situación que es de crisis. De esto depende mucho cuando se le da la intervención a la persona, se evalúa con qué estados de resiliencia cuenta esta persona y qué causas patológicas puede desarrollar en un futuro. Pero sí es una intervención muy importante y estos auxilios ayudan a la persona a que se estabilice. Ok, muy bien, Yare. Maestra, por ejemplo, también, perdón. Sí, adelante, te escucho. Ok, dice que, bueno, de acuerdo a lo que nos dejó, nos dice que es un cuerpo de conocimientos técnicos que permite apoyar, ayudar a otras personas en situaciones de crisis. Sí. Sería mi aportación. Muy bien, Ángeles, gracias. Sí, evidentemente los apoyos, los primeros auxilios, psicológicos, como bien se le conoce con PAP, obviamente es esa intervención que de manera eficaz, de manera rápida, ¿sí? Se busca, e incluso breve e inmediata, se busca, pues, obviamente, poder apoyar a la persona y de esa manera también poder restablecer, como bien lo menciona aquí, toda su desestabilidad que se encuentra, esa desorganización emocional, cognitiva, etcétera, ¿sí? Y de esa forma, pues, poderle facilitar que ella pueda continuar, pues, este equilibrio personal que con anterioridad tenía.
Entonces, sí es efectivamente los primeros auxilios psicológicos son sumamente importantes y por ello es importante también conocer acerca de ellos para que cuando se identifique a una persona con esta situación o incluso algún familiar que tengamos y esté pasando por una situación, se le pueda escuchar y se le pueda dar una, pues ahora sí que un acompañamiento durante todo este proceso, ¿sí? Aquí menciona Gallego, Morales, Rodger y Prior en el 2002 que los objetivos del PAP son el actuar con más seguridad y eficacia. Obviamente, si nosotros conocemos muy bien del tema y nos interesa y nos capacitamos para poder brindar la atención psicológica, pues es más seguro que pues podamos intervenir de forma más objetiva y eficazmente. Obviamente, nosotros vamos a realizar funciones como tal de trabajadoras sociales que tengan que ver con la atención psicológica, ¿verdad? Porque no vamos a realizar lo que podría realizar el psicólogo. Entonces, sí hay que identificar y informarnos más acerca de lo que nos compete a nosotras como profesionistas. El siguiente es prevenir la aparición de consecuencias psicológicas. Recuerden que luego posteriormente hay secuelas y con ello pues obviamente que estas secuelas o estas consecuencias no vayan a ser un punto negativo en la vida de las personas que en lugar de poder salir de ese problema pues vaya todavía más al fondo, ¿verdad? De la situación. El siguiente punto es la formación enfocada en adquirir habilidades sociales básicas de comunicación. Recuerden que tenemos que generar un clima, un ambiente de mucha confianza, brindarle la seguridad de la persona de que pues se le está apoyando, de que no está sola y de esa manera también entra ahí la forma en la que nosotros debemos escuchar, ¿sí? Para que toda esa situación que está viviendo pueda expresarla, todos esos sentimientos que tengan y de esa manera pues obviamente poder darle el apoyo o el auxilio en ese momento. Adquirir estrategias para una intervención efectiva con las víctimas y los familiares. Obviamente también es sumamente importante, no solamente las víctimas, también las personas que se encuentran alrededor y que también posiblemente estén pasando por esta situación de crisis. Y menciona aquí estos dos puntos, adquirir técnicas para poder identificar el estrés y para poder brindar el control del estrés, sumamente importantes dentro de este proceso. Y por último, el entrenamiento adecuado, lo que les mencionaba, que cada uno de los integrantes de este equipo multidisciplinario, que ya habíamos mencionado anteriormente, tenga conocimiento y obviamente de esta área y así pueda desempeñar de la mejor manera su función y obviamente con ello adquirir las estrategias para poder manejar la ansiedad y el estrés ante estas situaciones. Recuerden muy bien que no nada más las personas que pasan por esa situación van a tener estrés, crisis. También nosotros como profesionales podemos llegar a surgir a vernos afectados por estas situaciones de crisis y obviamente recurrir de otro profesional para que nos pueda apoyar, ¿sí? Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, hasta aquí terminaría la presentación, chicas. Con eso cerramos los dos subtemas con los que se culmina la unidad número 1. Y bueno, ya como algo de retroalimentación y para que ustedes también puedan expresar lo que aprendieron, me gustaría saber qué es lo que se quedan de o lo que desean comentar respecto a lo que entendieron, lo que han aplicado, ¿sí? ¿Qué nuevo aprendieron de esta unidad número 1 con la cual iniciamos la materia? Entonces, quien guste participar, le escucho. Adelante, sin pena. O por dedocracia. A ver. Araceli, ya sé que no te puedo ver, pero sí me puedes escuchar y yo a ti.
¿Algo con lo que tú consideres que te quedas de esta unidad número 1? ¿No? Tal parece que que nos dejó ahí nada más aparentemente conectada. A ver, Gema, te escucho. Sí, profa. Bueno, lo que yo aprendí de esta unidad fueron qué es una crisis y también qué factores te originan o te llevan a una crisis o cómo podemos intervenir también durante una crisis, cómo se debe actuar con se podría decir el usuario o el sujeto que está viviendo esa situación crítica. En la síntesis que yo realicé del video que vi, Sí. que se dice que la ayuda psicológica, que es una de las primeras que se realiza, o sea que es la primera intervención que se tiene que realizar antes de que los paramédicos lleguen o las enfermeras o doctores, simplemente que uno tiene que intervenir para que el usuario entienda cómo está pasando esa situación de crisis. Eso se debe de realizar de una manera correcta, donde el personal adecuado tiene que saber cómo interactuar con el paciente. Ok, muy bien, gracias, Gemma. También, Ajá. Sí, adelante, te escucho. Ajá, profa. Y ahí mencionaba que hay 5 pasos que se deben de realizar. Lo primero que se tiene que tener es tener contacto no físico, sino hablarle al paciente así constantemente para que él no entre en una crisis mayor, sino que entienda de lo que le está sucediendo, o sea, de su realidad que está pasando. Y esto se debe de realizar para que el individuo a un cierto plazo no le queden secuelas, o sea, que no tenga trastornos con el paso del tiempo. Y también dice que otro paso más importante que se debe de realizar es hablarle al usuario directamente y con palabras entendibles, o sea, que él te entienda, no decirle o decirle, ¿sabes qué te pasó? ¿Te accidentaste? Hay tantos muertos, no, sino que hablarle con unas palabras adecuadamente para que el sujeto no entre más en crisis. En crisis. Y también dice que otra labor muy importante que hace también el auxiliar es buscar las redes de apoyo. También ya sea sus familiares o personal capacitado por si tiene alguna herida o algo que es muy importante también eso, pues. Y sería todo, profe. Perfecto, muy bien, Gemma. Pues dijiste la gran mayoría de los elementos que mencionaba ahí el psicólogo. Muy bien, Gemma, qué bueno que hayas visto el video. Igual para quienes lo hayan podido ver, qué bueno. Quienes no, adelante, vayan y véanlo. Es un video muy, nos va a aportar mucho conocimiento y pues igual para que lo puedan poner en práctica. Sí, dime. La síntesis se iba a hacer del video, ¿no? ¿Las cuáles, perdón? La síntesis, la tarea se iba a hacer del video, ¿no? Sí, van a identificar ahí del video la información que les había dicho y ya con ello iban a poderlo hacer su trabajo. Sí. Entonces, sí, de ahí del video está bien. Muy bien. Bueno, Araceli nada más comenta que aprendí que la crisis afecta a las personas en diferentes factores. Sí, evidentemente no nada más tiene que ver con algo psicológico, desencadenan muchas otras situaciones más.
Y eso lo vieron en el video relacionado al modelo CASIC, ¿verdad? Que no solamente lo afectivo, lo cognitivo, también tienen que ver muchas situaciones. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Maestra, por ejemplo, bueno, en lo que aprendí con este tema de la crisis es que debemos de ser acreedores a ciertos conocimientos para que podamos intervenir con las reglas necesarias sin alterar, yo creo, más a la persona, sino que tenemos que tener ciertos conocimientos para que nosotros podamos ayudar a esas personas. Así es bueno, es mi aportación. Ok, sí, efectivamente. Y bueno, esto nos queda más que claro que así como estamos propensos a sufrir cualquier situación, lo podemos aplicar no nada más con las personas que obviamente se encuentran en ese momento y que incluso pueden ser desconocidas para nosotros, ¿verdad? También incluso con nosotros mismos o con nuestros familiares. Entonces, pues sí, obviamente esta información nos va a ayudar muchísimo para aplicarlo en nuestro día a día, porque pues uno nunca sabe qué pueda suceder y obviamente todos esos conocimientos, todos esos videos, todos esos PDFs que se leen es con la intención de que en algún punto pues también si se requiere se pueda aplicar, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien Ángeles, gracias. Y bueno, Nancy comenta sobre la tarea del ensayo, ¿también llevará introducción y conclusión o solo la pura aportación y portada? Sí, nada más del ensayo, en este caso, pónganle la portada, ¿sí? Y obviamente el ensayo, su opinión. Sí me gustaría que cada ensayo que ustedes realicen lo hagan así, como ustedes me lo están comentando aquí en la sesión. Yo entendí esto, lo puedo relacionar con esto que vimos en otro punto, en otra clase, no sé, como ustedes quieran. La intención ahí es que ustedes se puedan expresar como si me lo estuvieran platicando a mí, ¿sí? No se metan con cosas muy técnicas, simple y sencillamente nada más quiero ver qué es lo que opinan respecto, en este caso, a toda la unidad 1 y qué fue lo que ustedes aprendieron al finalizarla. Entonces, sí, por esta ocasión sería así el ensayo, nada más la portada y tu respectiva aportación como opinión. Ya después les daré otras indicaciones para los siguientes ensayos, ¿sale? Pero, bueno, sería todo. Sí, de nada, Nancy. Bueno, entonces ya aquí registré participaciones, chicas. Quienes deseen participar pueden hacerlo en el foro. Ya les dejo más al ratito la pregunta para que de ahí lo tomen en cuenta y continúen su aportación. Y bueno, si no hay alguna duda, algún comentario además de estos, pues estaríamos culminando la clase del día de hoy. Y pues bueno, agradecerles su puntualidad, que hayan esperado esos 5 minutitos y las espero el próximo sábado. Dale, chicas, cuídense mucho, tengan muchísimo cuidado, ya ven que ahorita la situación de la pandemia está cada vez más difícil y a eso se le suma pues también el cuidarnos mucho como mujercitas, como hombres también, por las, ahora sí que noticias que hemos estado viendo. Entonces también cuídense mucho, a cualquier lugar que vayan, estén muy al pendiente. ¿Sale, chicas? Les agradezco, tengan un gran día. Bye. Adiós.